Hola, ¿cómo estás? Nuevamente juntos. Qué bueno es pasar este tiempo alrededor del calor y lo agradable que es estar junto a la palabra de Dios. Porque en ella sacamos tantas cosas. Es como un gran almacén en el cual podemos ir sacando cosas y cada vez que sacamos algo nos sorprendemos. Y lo más sorprendente es que nos toca profundamente a nosotros. Hoy vamos a hablar de un libro, mejor dicho, el título del libro tiene que ver con el autor, que llevan el mismo nombre. Pero en realidad quisiera hablar de una persona, su nombre es Job. Y primero voy a leer un pasaje, un solo versículo de Job, para que después te cuente cuál es el título, o si ya lo sabes, es para que vos sepas por qué le puse ese título a este mensaje. Dice Job, capítulo 7, versículo 6. Dice así el autor: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Dice que los días les fueron tan veloces, que pasaron tan rápido. Dice, los días fueron, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Y por eso le he puesto a este mensaje, años veloces. Y nos ponemos en la mirada de Job. Job está allí observando el trabajo de un tejedor, pero es como que él mismo se pone allí enfrente a la máquina o a este telar y empieza a observar. Y no sé si tuviste la oportunidad de conocer lo que es un telar, cómo se va haciendo la tela, cómo la tela se va entretejiendo con las lanas. Generalmente se pone una serie de hilos en forma vertical y luego se hace pasar en forma transversal un pedazo de hierro, podríamos decir, hablando bruscamente. Es un pedazo de hierro macizo, redondo o de alguna forma especial, y ese hierro lleva en su punta, lleva la punta de la lana. Y entonces el tejedor hace pasar ese hierro que se llama lanzadera, lo hace pasar en forma veloz, y entonces ese hierro con la lana entreteje la otra parte o la hilera que tiene que atravesar, y así se va haciendo el entramado y se va formando la tela. No le importaba a Job tanto cómo salía la tela o cómo... A él lo que le importaba era ver ese pedazo de hierro de la forma tan veloz que pasaba frente a sus ojos. Pasaba tan rápido que él no alcanzaba a percibir ese movimiento que era tan veloz. Y allí observando eso, él piensa en su propia vida. Y él se da cuenta de que así han pasado sus años. Y han sido tan veloces, han pasado delante de él con tanta velocidad que no alcanzó a percibir el paso. Es como el paso de la lanzadera del tejedor. Y entonces allí dice, fenecieron esos días, esos años, sin esperanza. Es como que él no halló esperanza en el paso de esos años, no halló un fundamento en el cual él sostenerse, una esperanza. Y entonces allí vemos a este Job atravesando ese momento de la vida, años veloces. Por otro lado tenemos a una persona que Dios eligió, a lo cual llamamos profeta, y el cual Dios le dice que tiene que gritar un mensaje. Y ese mensaje lo vamos a encontrar allí en el libro de Isaías. Dice Isaías, capítulo 40, dice que Dios le dice a este profeta
que tiene que gritar. Entonces yo me imagino al profeta parado frente a una multitud y queriendo gritar, pero se da cuenta que no sabe qué es lo que va a gritar, porque así hacían los profetas, no hablaban de su propia cuenta, sino hablaban lo que Dios les decía. Entonces él va a gritar lo que la voz le dice, la voz de Dios le dice, y entonces él no se dice, bueno, pero ¿qué tengo que gritar? Y entonces tiene que escuchar qué es lo que tiene que gritar. Dice Isaías 46, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que gritar? Y entonces le dice, la voz del cielo le dice, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Hace una comparación de la vida sobre la tierra, hace una comparación de cómo es el andar o el peregrinar de un ser en este mundo. Y entonces dice que la vida es como si uno imaginara un campo floral. Y entonces es como que uno ve crecer esa hierba hermosa, verde, y que luego de ese crecimiento aparecen las flores. Y ese campo se ve allí con toda su gloria, hermoso. Entonces me imagino el profeta diciendo, qué buen mensaje, qué bueno que le puedo decir esto al pueblo. Y de arriba la voz del cielo dice, no, esperá, Isaías, esperá que te tengo que seguir diciendo, qué es lo que tenés que seguir diciendo, que seguir anunciando. No terminó todavía, esperá. Ah, ¿tengo que decir más? Sí. Entonces el versículo 7 dice, le cuenta Dios a Isaías, y Isaías se lo cuenta a las personas lo que le pasa a esa hermosa vida del hombre sobre la tierra. Dice el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y allí tenía que continuar con ese mensaje, que era un mensaje, no era un mensaje alentador, sino todo lo contrario. Y él decía, así como ves esa hierba que crece, da flores, así es el hombre. Primero crece, se desarrolla y llega hasta un momento de esplendor. Y entonces cuando ya está en su esplendor, Dios sopla sobre él y entonces todo ese esplendor se viene abajo. Porque dice la flor se marchita, la hierba se seca. Y entonces uno cuando mira ese campo que antes lo vio hermoso, lo ve en la total ruina, lo ve feo. Bueno, así es el paso del hombre sobre este mundo. Porque hay algo que produjo esa situación y es el pecado. El pecado hizo todo eso, hizo que el hombre alcanzase un punto en el cual pareciera tener mucha gloria, pero luego la gloria se desvanece, porque tal vez no tuvo en cuenta a Dios, tal vez no resolvió su problema con Dios, entonces no haya esperanza. Pero entonces allí está como Isaías viendo esa lanzadera que pasa y dice, pero mis años están pasando tan veloces. Y no hallo esperanza. Y así está entonces Job. Job era una persona que inició así, como ese campo de flores. Tuvo un esplendor maravilloso. Comenzó a crecer tanto que su gloria se veía de lejos. Dice en el libro de Job, en el capítulo 1, dicen los versículos 1 al 3, esta es la gloria que alcanzó y que se veía de lejos. Dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados.
y era aquel varón más grande que todos los orientales. La gloria que alcanzó este hombre se podía ver de lejos. Pero después Dios sopla sobre esta vida y es como ese soplo que produce allí en ese campo. Y dice que la gloria se desvaneció y que de la gloria pasó a ser una ruina su vida. Pasó a estar en una miseria espantosa y allí lo alcanzó la debilidad. Llegó a estar tan débil, su carne llegó a estar toda llagada. Tal es así que se podía ver de lejos su miseria. Así como su gloria se veía de lejos, también su miseria se veía de lejos. Por eso podemos pensar que este hombre Job es el consolador de todos los que sufren, de los que están en tristeza, porque es un hombre que ha sufrido, que sabe de lo que significa tener mucha gloria y no tener nada. Dice allí en el capítulo 2, Job capítulo 2, veíamos primero que su gloria se veía desde lejos, ahora su miseria se ve desde lejos. Tal es así que sus amigos vienen a visitarlo para ver en qué estado se encuentra este hombre que tuvo tanta gloria. Dice Job capítulo 2, versículo 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, qué nombres. Dice, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Es decir, se habían puesto de acuerdo, se habían enterado de que su amigo Job, aquel que tuvo tanta gloria, hoy estaba en la total miseria, en el total dolor y en el total sufrimiento. Y se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a visitarlo, vamos a consolarlo. Y empezaron a caminar hacia allí donde estaba Job, en esa ruina. Y entonces dice que de lejos pudieron observar, eso que se veía era espantoso. Y de lejos ya se pudieron dar cuenta de lo que estaban por alcanzar a ver más de cerca. Dice el versículo 12, los cuales, o sea, los 3 amigos, dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Tal era la ruina. Dice, y lloraron a gritos, gritaban, lloraban de ver esto que estaban observando. No podía ser, aquel hombre que tuvo tanta gloria. Dice que no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos, dice, rasgó su manto en señal de duelo, de dolor, de agonía, por ver a su amigo así. Dice, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Esta era una forma de manifestar lo que estaba pasando. Y entonces dice el versículo 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es increíble esta situación, pero no nos es extraña, porque si nosotros miramos a lo largo de la historia, encontramos pero muchísimas personas que comenzaron a sobresalir del resto de las personas, llegaron a un nivel tan alto que parecía que nunca iban a bajar de allí. Y entonces Dios sopló sobre sus vidas, ¿y qué pasó? Y pasó que su gloria se desvaneció. Y se desvaneció de tal forma que quedaron en la ruina total. Y nosotros podemos ver el paso de esa evidencia en muchas personas que han llegado a tener estas cosas. Y tal vez nosotros, por ejemplo, yo, vos, tal vez nos ha pasado lo mismo. Tal vez estamos como Job allí frente al telar, viendo esa lanzadera que pasa con tanta velocidad y entonces decimos, wow, mi vida se está desvaneciendo. Y mi vida ha pasado tan veloz que fueron estos años que no... ¿Y qué logré? ¿Cuál es la esperanza que me afirma a esta vida?
Y entonces allí encontramos a uno de esos amigos que están con este hombre doliente allí. Y comienzan a hablarle, uno le habla una cosa, uno le habla otra. Es que cuando uno está con un tremendo mal es muy difícil aceptar lo que se nos dice, es muy difícil escuchar, es muy difícil entender. Pero allí al final una de las cosas que le dice uno de sus amigos lo va a hacer entrar en sí. Y dice allí en el capítulo 33 de este libro de Job, dice en el capítulo 33, versículos 23, dice que este amigo llamado Eliú le dice a Job, dice, si tuviese cerca de él, le habla a Job, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciare al hombre su deber. Entonces le comienza a decir, mirá qué bueno sería, Job, que vos pudieses encontrar una persona que fuera mediador entre vos y Dios. Eso sería lo ideal para lo que te está pasando. Dice, sería genial, dice, encontrar un elocuente mediador, alguien que tuviese la capacidad de ser aceptado por Dios como mediador y también que pudiese resolver el problema del hombre, de este hombre que está allí en esa situación hiriente, sufriente. Y entonces dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, pero no podría ser cualquiera, sino que tenía que ser muy escogido. Es decir, que no podría ser cualquiera que nosotros pudiésemos elegir, sino alguien que Dios mismo eligiera. Y entonces dice que anuncia al hombre su deber, es decir, que pueda decirle al hombre, que pueda confrontar al hombre y enseñarle que su pecado ha hecho que él esté tan lejos de Dios y que su vida sea una calamidad. Y encontramos, dice, allí este hombre sigue hablando, Eliú le sigue contando a Job, porque ellos pensaban que esta situación de Job era un castigo de Dios. Y entonces dice el versículo 24, que le diga, es decir, que ese mediador le diga, dice, que Dios tuvo de él misericordia. Es decir, que llegara la misericordia de Dios por medio de ese mediador y que Job se pudiese enterar de que Dios tuvo misericordia. Dice que lo libró de descender al sepulcro. Dice que lo evitó que él descendiera a la muerte en esas condiciones de pecado y tuviese que alcanzar la muerte eterna. Es la muerte y la separación eterna con Dios. Entonces Eliú le va diciendo todas esas cosas. Y dice que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Es decir, alguien que pudiese ponerse, ese mediador, que se pudiese poner en lugar de Job o de la persona que está sufriendo, y entonces que esa persona pagara el precio, porque un redentor hace eso, compra a un esclavo a un precio que no lo vale, y a un precio que el esclavo no puede pagar, ni nadie puede pagar para rescatarlo. Pero ese elocuente mediador llega hasta la persona y compra su redención. ¿Qué hace? Él paga el precio de su pecado, compra esa redención y lo libra, dice, de entrar en esa muerte eterna. Y dice, entonces, ¿qué pasaría? Dice Eliú, le dice a Job, ¿qué pasaría si vos encontraras a ese mediador, a ese elocuente mediador? Y entonces dice el versículo 25, dice, su carne será más tierna que la del niño. Dice, volverá a los días de su juventud. Dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Dice, y restaurará al hombre su justicia. Es decir, que este mediador lograría que Job pudiese alcanzar esa comunión con Dios, dice, y volver a esos años de juventud, y esos años donde se podía observar tu gloria desde el otro rincón, dice, desde los orientales que podían ver tanta gloria, se podía saber y se podía conocer de lejos. Dice, todo eso pasaría y volvería atrás,
o volvería a empezar si tuvieses este encuentro con este elocuente mediador. Y entonces yo me imagino a Job allí, mirando la lanzadera, mirando el tejedor que está frente a ese trabajo que hace la lanzadera, y ver sus años pasar hasta que por un momento se detiene, quita la mirada y la atracción sobre este telar y empieza a escuchar lo que Eliú le dice. Y entonces él le va a decir algo maravilloso. Le va a decir, ¿sabes una cosa, Eliú? Yo conozco a ese hombre. Dice, yo lo he visto. Dice el capítulo 22, perdón. Dice el versículo 25, Job 19, versículo 25. Dice así Job dice así, y le cuenta a Eliú, dice, yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor, este elocuente mediador que vos estás proponiendo para que me restaure nuevamente a lo que era antes, dice, yo sé que mi Redentor vive. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él le dice, yo tengo ese elocuente mediador que vos estás proponiendo, que sea elegido, muy escogido por Dios, que pueda mediar entre Dios y yo, y ese elocuente mediador que pague ese precio. Y nos habla de que ese elocuente muere y entonces después se levanta del polvo. Y él dice, yo conozco a ese mediador. Y entonces allí encontramos que tal vez Job dejó el telar para volver a recapitular su vida, para poder ver cómo volver a ese encuentro con Dios. Y él dice, yo sé que he de ver a Dios. Y finalmente él se da cuenta que tiene que hablar con Dios, porque algo necesita restaurar con Dios, y es la comunión. Que tal vez en esta aflicción que ha estado pasando ha dejado de lado a Dios y hasta tal vez ha culpado a Dios de esa miseria espantosa en la que se encuentra. Y entonces ahora podemos pensar que Él se va a dirigir allí en el capítulo 42 de Job, podemos ver cómo Job se va a dirigir a Dios, a este elocuente mediador. Dice allí Job capítulo 42, un hermoso pasaje, es más, el libro termina acá y es una forma maravillosa de terminar esta historia tan terrible. Dice allí Job 42, versículo 4. Allí ya Job deja a sus amigos, deja el telar de lado, deja de observar todas estas cosas para buscar esa nueva relación con Dios. Y entonces le va a hablar a Dios. Y dice el Job 42, versículo 4, dice, oye Dios, oye, qué buen momento es cuando nos dirigimos a Dios y nos volvemos en paz con Él. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice Job, de oídas te había oído. Es decir, yo te conocía, pero sabía que estabas, pero nunca presté tanta atención como ahora la quiero prestar a ti, Dios. Entonces dice, dice, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco. Allí, dice, él se da cuenta de que es un pecador frente a un Dios santo. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Allí él se arrepiente por su ser, por estar frente a un Dios santo, y entonces le pide perdón a Dios, y le pide que él lo contemple, que sea ese mediador, que tenga de él misericordia, que esté cerca de él, que pueda pagar el precio de su pecado, que pueda cambiar estos años de desesperanza. Y Dios desde los cielos le restaura y lo vuelve nuevamente a una vida fructífera,
como le decía Eliú, serías como si volvieras a la juventud para volver a tener esos años de esplendor y de gloria. Y entonces allí dice el versículo 12 de Job 42, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas. ¿Te acordás cuántas ovejas tenía cuando estaba en su máxima gloria? Allí cuando empezamos tenía 7.000, ahora tiene 14.000 ovejas. ¿Te acordás cuántos camellos tenía? Tenía 3.000, dice ahora 6.000 camellos. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía? 500, dice tiene ahora 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Antes tenía 500, ahora tiene 1.000. Es decir, dice que, y tuvo ¿qué más? ¿Qué es lo que había perdido? Su familia había perdido sus hijos, que se habían muerto sus 10 hijos. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Allí tuvo ese encuentro personal con Dios, él lo necesitaba. Entonces podríamos pensar que Dios permitió que ese soplo de Dios tocara su vida y llegara a un estado en el cual él en su plena gloria no se iba a dar cuenta, pero en la aflicción y en el dolor y en lo que él pasó, entendió que Dios era real, que Dios existía y que Dios lo restauraría y que él lo vería. Y allí encontramos a Job lleno de días. Después de esta experiencia vive 140 años más. Así que ya no le importó tanto el paso de la lanzadera, porque su relación con Dios lo había llevado a olvidar ese tejedor. Y allí encontramos a él que tiene una nueva familia. Y tal es así que él puede ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos que pasaron por sus faldas. Y él tuvo una vida próspera porque se encontró con este elocuente mediador, que tuvo de él misericordia, que estuvo cerca y que le contó lo que él tenía que hacer para arreglar las cuentas con Dios. Y él entendió que tenía que arrepentirse, confesar su pecado y volverse a Dios. Y allí estamos nosotros, viendo esa lanzadera que pasa de un extremo al otro llevando el hilo y nuestra vida se va gastando, nuestro carretel se va consumiendo. Y necesitamos que estos años de desesperanza se vuelvan en esperanza. Necesitamos tener una restauración y volver a la juventud para que nuestra gloria se vea desde lejos y que nuestra miseria no pueda ser vista ni al metro. Entonces para eso necesitamos este elocuente mediador, necesitamos esta persona que esté cerca, necesitamos este ser que compre nuestra alma, que compre el precio de nuestro pecado, que pague el precio de nuestro pecado y que nuestra alma pueda alcanzar esa redención, la salvación eterna. Y entonces cuando pasemos de este mundo ver a este Redentor. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin lo veré y estaré con él por toda la eternidad. Hay un libro en la Biblia que es 1 Timoteo, la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dice este libro, 1 Timoteo, allí en el capítulo 2, encontramos un pasaje maravilloso que nos habla de que existe este elocuente mediador. Dice así, 1 Timoteo capítulo 2, dice el versículo 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Y sigue diciendo, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate, es decir, pagó el precio, nos redimió, dice, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice la Biblia que hay una solución para el hombre pecador, para que pueda volver a restaurar esa relación con Dios,
y para que sus años no tengan que ser de sufrimiento, sino que sean de gozo, que sean de vida abundante, junto a este elocuente mediador que desea estar cerca de nosotros. Ahora nos ponemos, yo y vos, frente a ese telar. Y vemos esa lanzadera que pasa de un extremo al otro y la trama se va construyendo y la lana se va acabando y la vida se va terminando. Y tal vez estés en ese esplendor, alcanzarás tal vez la gloria o llegarás tal vez a la miseria, serás olvidado. Pero si tuvieses un encuentro con este elocuente mediador, las cosas van a cambiar. Y entonces volverás a esos años de juventud y ya tu vida no será un lamento, sino será un gozo, porque este elocuente mediador quiere estar cerca tuyo y cerca mío. Así que para dejar de mirar el paso de los años, que se han hecho tan veloces se han hecho, que no hemos tenido tiempo de observarlos. Pero ahora es tiempo de dejar ese telar para mirar a Dios. Miremos a Dios y hablemos con ese elocuente mediador porque existe. Su nombre es Jesucristo. Dile a Jesucristo, como dijo Job, me arrepiento en polvo y en ceniza. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón a Jesucristo, porque Él murió en una cruz. Fue sepultado, pero al tercer día, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Él se levantó de la muerte para venir a rescatarnos, porque en esa muerte Él pagó el precio de nuestro pecado. Así que ese elocuente mediador está cerca, está tan cerca que si vos hablas con Él, Él te va a escuchar. Entonces en esta hora es bueno volver a los días de juventud, comenzando por tener un encuentro personal con este mediador para restaurar nuestra relación con Dios. Habla con Jesucristo en esta misma hora y hacé como Job. Arrepentite de tus pecados. Decile a Jesucristo que reconoces que eres un pecador o una pecadora, que merece la condenación eterna, que mereces ir al lago de fuego, allí donde irán todos aquellos que no tengan esta relación o este encuentro con este mediador. Y dile que no quieres eso, que no quieres jamás que hiciste eso, que ahora quieres una relación con Dios. Pídele perdón y dile a Jesús, limpia mi corazón de todos mis pecados, porque vos pagaste ese precio. Entonces ahora te recibo en mi corazón y te pido que entres en mi vida y que de ahora en más estés tan cerca como mi elocuente mediador, para que mi relación con Dios sea desde ahora y hasta la eternidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando esa lanzadera que va y viene como tus años, que se están terminando, que se están caducando? Ten allí ese encuentro con Dios y ya no tendrás problema de los años veloces, sino que serán años de prosperidad como los años de Job. Toma esa decisión, ve al mediador, ve a Jesucristo y entrégale tu vida. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar como cambiaron para este hombre. Para Job, el consolador de aquellos que están en lamentación. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa, pero no mires la lanzadera, mira a Dios y busca al elocuente mediador que está cerca. Dios te bendiga.